Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El Señor ponía en mi corazón el compartir este tema. Yo le puse a precio de sangre. Es que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nuestra salvación costó la sangre de Jesús. Quiero que me acompañe por favor a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el versículo 21. Aparece ahí ya en la pantalla. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme también. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera 60. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pues cuando hablamos de nuestra salvación, la salvación es la condición que nosotros hemos recibido, la bendición que tenemos, por la cual estamos aquí reunidos. Todos nosotros los que estamos acá y los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hoy podemos tener la seguridad de que podemos acercarnos a Dios como hijos. Hoy tenemos nosotros esta bendición. Pero todo esto se dio gracias a que el Señor estuvo dispuesto a pagar un precio para que nosotros hoy pudiéramos acercarnos a su presencia. Y el precio que Él pagó por nuestra salvación, ese rescate que Él pagó, no fue otra cosa que su misma sangre. Y la sangre de Jesús nosotros podríamos imaginar y podríamos pensar cuánto valor podría tener. ¿Cuánto valor podría tener la sangre de Jesús? Si mire, nosotros en este tiempo, la medicina moderna que permite hacer las transfusiones de sangre cuando alguien lo necesita, ¿verdad que muchas veces es caro conseguir eso? Es caro y hay gente que tiene que pagar para que le puedan donar un poco de sangre, ¿verdad? Y la gente que dona sangre muchas veces recibe algo de dinero, ¿verdad? Porque fue a dar un poco de sangre y la sangre vuelve a producirse en su cuerpo, ¿verdad? Pero, ¿qué valor tendrá la sangre de Jesús? ¿Cuál sería el valor de la sangre de Jesús? La verdad es que no hay una forma de calcular ese valor. No podríamos nosotros calcular el valor de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene un valor extraordinario, un valor incalculable. Y podemos verlo a través de la palabra de Dios. Cómo la Biblia expresa esto en palabras. En Hebreos capítulo 9, quiero que por favor me acompañe. Y vamos a leer los versículos del 11 al 15. Y aquí el escritor de Hebreos habla acerca de ese valor de la sangre de Jesús. Y quiero que me acompañe por favor en la lectura. Nuevamente, Reina Valera 60, si tiene su Biblia, por favor, puede acompañarme. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El escritor de Hebreos hace alusión a algo que ocurría hace muchos años durante el tiempo en que Dios tenía un trato a través de la ley con el pueblo de Israel, y se estableció una serie de rituales, ordenanzas que Dios dejó de cómo debían acercarse a Dios y cómo debían limpiar sus pecados. Y una de las cosas que ellos hacían constantemente era que tenían que traer ofrendas a Dios, tenían que traer ovejas, becerros, tenían que presentar sacrificios para ser limpiados de sus pecados. Y cada vez que cometían pecados tenían que traer una ofrenda y tenían que traer una víctima, le llama la Biblia también, para que a través de eso ellos pudieran limpiar sus pecados. Y la sangre de aquellos animales era el pago, por decirlo así, para que ellos pudieran estar limpios por un tiempo, hasta que volvían a pecar, hasta que volvían a fallar. Y yo siempre me pregunto, ¿cuánto tiempo tardaría una persona después de haberse limpiado para volverse a ensuciar? ¿Cuánto cree usted? Si fuéramos nosotros, yo creo que al salir del templo ya saldríamos sucios otra vez. Y esa sangre que se derramaba ahí tenía esa función de redimir, de limpiar, de cubrir los pecados. Pero era solamente una sombra de lo que Dios quería hacer. No era lo perfecto, no era lo que Dios había determinado. Aún podemos pensar que los mismos sacerdotes que se encargaban de presentar esas ofrendas, de hacer esos sacrificios, ellos mismos tenían que limpiarse y purificarse constantemente. Porque eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Tenían los errores que nosotros tenemos, las faltas que nosotros tenemos también. Pero vino Dios y dijo, bueno, yo voy a ofrecer una solución definitiva. Y la única manera de hacer eso era que el sacrificio que se iba a presentar no fuera imperfecto como los que se estaban presentando, no fuera a través de un sacerdote imperfecto como el que lo hacía, sino que tenía que ser un sacrificio perfecto, una sangre perfecta, presentada por alguien perfecto. Y de esta manera Él iba a limpiar definitivamente el pecado de la humanidad, y Él iba a traer solución al problema más grande del ser humano, que es el pecado. El problema más grande de la humanidad no es la pobreza, el problema más grande de la humanidad no es la falta de educación, el problema más grande de la humanidad no es la corrupción que pueda haber, el problema más grande de la humanidad no son los conflictos sociales. El problema más grande de la humanidad es el pecado que está en el corazón, porque ese pecado es el que produce todas estas otras cosas. Y entonces Dios viene y ofrece la solución, pero debía ser pagado con un sacrificio perfecto. Y por eso Hebreos nos dice de que ese sacrificio de Jesús es el sello de ese pacto y es el sacrificio perfecto para limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él ha limpiado sus pecados? Yo le doy gracias a Dios porque por la sangre de Jesús Él limpió mis pecados. Yo no los podía limpiar, pero Él lo hizo por la sangre de Jesús. Así que al leer este pasaje de Pedro, el que leímos al principio, podemos encontrar que Pedro, el apóstol, nos invita a considerar el valor de la sangre de Jesús. Tenemos que considerarlo de una manera muy especial, de una manera muy racional, si usted lo quiere ver. Y es lo que vamos a tratar de estudiar, de ver esta mañana. Por supuesto, cuando nosotros pensamos en la sangre de Jesús, entonces lo primero que debe haber es gratitud. Pero yo quiero que consideremos algunas cosas con respecto a esto. En primer lugar, ¿cómo debemos nosotros considerar la sangre de Jesús? Es el sello de una obra perfecta. La sangre de Jesús es el sello de la obra de salvación.
Por eso decía, lo que el sistema de la ley hacía era imperfecto, era cubrir temporalmente, parcialmente, era algo que no se completaba. Pero cuando vino Jesús, su sangre hizo una obra perfecta. Pero cuando habla también de perfecto, debemos entender que es algo completo. Nosotros que estamos en este lugar debemos estar seguros, convencidos de que si Cristo viene hoy y nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, nosotros le hemos confesado a Él como nuestro Señor y Él viene hoy por su iglesia, nosotros nos vamos con Él. Debemos estar seguros de eso. ¿Por qué? Porque la obra que Él hizo en la cruz, esa obra de salvación es perfecta. No hay nada que nosotros debamos añadir, no hay nada que nosotros podamos agregar a esa obra. Incluso yo les decía a los hermanos anoche, si alguno de nosotros dijera, yo también quiero derramar mi sangre para salvación, para alcanzar mi propia salvación, voy a derramar mi sangre. Si yo dijera eso, esa sangre que yo derramaría, lo único que haría sería contaminar el proceso de salvación. Porque la sangre de Jesús es el sello de una obra que es perfecta. Nuestra salvación es completa, es perfecta en Él. La obra que Él hizo no necesita nada más. Así que el apóstol Pedro nos invita a reconocer esto. Mire lo que dice, vamos a regresar al pasaje que leímos al principio en 1 de Pedro 1:13, que ya lo leímos, pero dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Resalto estas palabras. Sed sobrios, bueno, habla del entendimiento, es lo que estamos hablando, pero dice sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esperar. Entonces aquí como que hay una contradicción y alguien podría pensar, bueno, entonces, nuestra salvación es perfecta, nuestra salvación es completa, es una obra que no necesita absolutamente nada más. Entonces, alguien podría decir, ya todo está hecho. Pero algo que debemos entender nosotros en primer lugar es que aunque la obra de nuestra salvación es perfecta, nosotros mismos en este tiempo estamos siendo perfeccionados. La obra es perfecta, pero los que hemos alcanzado salvación necesitamos ser perfeccionados. Dios ya lo hizo, claro que sí, pero nosotros necesitamos saber que vamos a ir caminando y por eso dice el apóstol Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir creyendo que nuestra salvación es completa, es perfecta, pero nosotros mismos tenemos que seguir siendo perfeccionados y vamos a ir caminando en esto. Y cuando pensamos en este proceso de perfeccionamiento, debemos saber que es un proceso en el cual nosotros debemos ir caminando y debemos ir avanzando. Y Dios tiene que ir tratando con algunas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, para perfeccionar la obra que Él empezó. Pero ya somos salvos, sí, pero Él quiere que nosotros seamos perfeccionados. Nosotros necesitamos ser perfeccionados. Pero la buena noticia que nosotros podemos encontrar acá, y cuando consideramos que la obra de salvación fue sellada por la sangre de Jesucristo, también podemos tener la seguridad de que en ese proceso de perfeccionamiento el Señor también va a seguir obrando. Es decir, Él no nos va a dejar abandonados. Él no va a rendirse con nosotros. En este proceso de perfeccionamiento, tal vez algunos de nosotros tengamos tropezones, tal vez cometamos errores, tal vez fallemos en algún momento, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento y la sangre de Jesús garantiza que el Señor no ha dejado ese proceso. Y aunque nosotros fallemos, Él no va a dejar ese proceso, sino que va a continuar. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Por favor, acompáñenme a esta lectura. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido, convencido, nada me hace cambiar de opinión. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a perfeccionar su obra. Así que yo le digo hoy, yo no sé cuáles sean las luchas que usted tenga. Yo no sé hasta qué punto usted pueda decir, yo siento que no estoy dando la talla. O usted pueda decir, estoy luchando con esto y siento que no voy a salir adelante. Yo le puedo decir una cosa, no hay nada que lo descalifique para que usted siga en el proceso de Dios. Y la sangre de Jesús nos garantiza a nosotros que Él va a continuar en ese proceso. ¿Llegará algún momento, pensará alguien, llegará algún momento en que uno pueda estorbar completamente, echar a perder el plan de Dios? Yo digo que no. Siempre que nosotros fallemos, siempre que nosotros tengamos algún problema, podemos estar seguros de que hay algo que el Señor está haciendo y Él lo va a perfeccionar. Y hay una garantía de que Él nunca va a dejar de hacerlo, y esa es la sangre de Jesús que se derramó para nuestra salvación. Por eso tiene sentido la expresión de Jesús cuando les dijo a sus discípulos, después de que Él resucitó, les dijo, que después de resucitar Él iba a ir al cielo, porque si no se iba, no vendría el Espíritu Santo. Sabe que la obra de Jesús en la cruz fue para nuestra salvación, y a través de la obra de Jesús y a través del nuevo nacimiento nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes estábamos lejos de Dios, ahora podemos estar cerca de Dios, ¿verdad que sí? Eso es lo que ocurre cuando nosotros alcanzamos salvación. Pero cuando nosotros alcanzamos salvación, ese es solamente el inicio de algo que Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. Y esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. No es la religión, no son las normas, no son las cosas que nosotros podamos imponer como iglesia o como seres humanos, nuestra disciplina. No, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces viene Jesús y le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Jesús sabía que Él vino a empezar la obra, Él nos salvó. Él hizo la obra de salvación, nos rescató, Él pagó el rescate. Pero cuando Él se fue enviado el Espíritu Santo para que esa obra continuara en nosotros, y Él sigue perfeccionando nuestra obra. Él sigue perfeccionando esa obra que Jesús empezó. Y esto me lleva a preguntar algo. ¿Será que podría el Espíritu Santo hacer esa obra en nosotros si no hubiéramos sido lavados por la sangre de Cristo? Y esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Será que el Espíritu Santo hubiera podido habitar en nosotros si antes no hubiéramos sido lavados por la sangre de Jesús? Yo creo que la respuesta es no. Porque el Espíritu Santo no podría habitar en un templo sucio, en un templo contaminado. Dice la Biblia, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Dios no tiene parte con el enemigo. Y nosotros, antes de venir a Cristo, le pertenecíamos a Satanás, le pertenecíamos a este mundo. Estábamos contaminados, sucios. Y no había sacrificio. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para limpiarnos y de alguna manera hacer cabida para el Espíritu Santo en nosotros. No había manera de que nosotros nos limpiáramos. Por eso era necesario que la sangre de Jesús se derramara, y a través de la sangre de Jesús cada uno de nosotros pudiéramos ser limpiados. Y cuando nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, entonces puede venir el Espíritu Santo y hacer su morada en nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la sangre de Jesús? La sangre de Jesús que nos limpió para que nosotros pudiéramos recibir en nuestro corazón esa obra. Quiero que mire la siguiente diapositiva, por favor. La sangre de Jesús que tiene el poder para limpiarnos. Segunda lección que nosotros podemos aprender. El precio pagado demanda un cambio de vida. Y el apóstol Pedro nos dice nos la da a conocer en esto que acabamos de leer al principio. Los versículos 14 al 16 de Primera de Pedro 1 podemos leer. Dice: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro nos recuerda aquí una condición en la cual nosotros estábamos. Entonces ya vimos que nosotros estábamos sucios, nosotros estábamos en pecado, estábamos muertos, dice la palabra del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús nos salvó, pero ¿cuál fue el precio? El precio que Él pagó por nuestra salvación fue su sangre derramada. Él derramó su sangre. Y entonces dice el apóstol Pedro, ahora que ustedes han sido salvados, ustedes tienen que dejar esa pasada manera de vivir. Ustedes ya no pueden vivir como vivían antes, porque el precio que se pagó por su rescate fue la sangre de Jesús. Y si nosotros entendemos que el precio que se pagó por nuestro rescate fue la sangre de Jesús, debemos valorar también la salvación que alcanzamos. Nosotros no podemos pensar nunca que como la salvación es gratis, fue algo barato o fue algo sencillo. La salvación para nosotros sí, efectivamente es gratuita. Ninguno de nosotros ha tenido que pagar absolutamente nada por su salvación. Nadie podría pagar su salvación, nadie podría hacerlo. Es tan grande lo que se necesita hacer que nadie podría pagarlo. Entonces Dios decidió que fuera gratuito para nosotros. Entonces nosotros recibimos la salvación de forma gratuita, pero eso no significa que no tiene ningún valor. Tiene un valor altísimo. La sangre de Jesús fue el precio que se pagó por nuestra salvación. Y el apóstol Pedro nos dice, entonces, si ustedes entienden eso, empieza hablando acerca de que tenemos que abrir el entendimiento a lo que está pasando, a lo que el Señor hizo. Si nosotros de verdad entendemos cuál es el valor de nuestra salvación, créame, nosotros la cuidaríamos mucho más. Y voy a decirlo así, mucho más de lo que lo hacemos. Mucho más de lo que la cuidamos. Yo sé que cuidamos nuestra salvación, yo sé que tenemos cuidado de tantas cosas, pero si de verdad entendiéramos el precio que se pagó por nuestra salvación, yo creo que eso debería cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver el pecado, nuestra manera de ver las circunstancias, nuestra manera de ver aquellas cosas que nos puedan alejar del Señor. De verdad cambiaría nuestra manera de pensar. Y el apóstol Pedro aquí nos invita y nos dice que debemos vivir en santidad. Porque esa es la forma en que nosotros realmente podemos demostrar que estamos dándole el valor que merece la sangre de Jesús, el precio que se pagó por nuestra salvación. Hay un contraste que nosotros encontramos en la Biblia. El apóstol Pedro nos dice a nosotros, ustedes deben valorar la sangre de Jesús, el precio que se pagó, valórenlo, y eso lo van a hacer viviendo en santidad. El escritor de Hebreos nos da el contraste, nos presenta la contraparte de esto. Y quiero que por favor me acompañe a leerlo en Hebreos capítulo 10. Y esta es una palabra que de verdad yo me debatía en mi corazón si la tomábamos, porque es una palabra dura. Pero el Señor me decía, pero es mi palabra. Entonces dije, Señor, vamos a compartir. Vamos a leerla todos juntos aquí. Dice Hebreos 10:26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y estas palabras son palabras duras de verdad, son palabras que nos deben hacer a nosotros reflexionar. Y les decía yo, es el contraste, ¿verdad? Porque Pedro decía, sean santos porque el precio que se pagó por ustedes es tan alto. Vivan de acuerdo a ese precio que se pagó por ustedes. Pero Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice a nosotros, si ustedes no lo hacen así, si ustedes menosprecian la obra de salvación,
Si ustedes no tienen en cuenta el precio que se pagó por ustedes, lo que están haciendo es pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda su sangre. Y cuando nosotros leemos esta palabra inmunda que aparece aquí, a veces en nuestra mente cuando decimos que algo es inmundo, decimos que algo está sucio, está manchado, ¿verdad? Algo que está contaminado. Pero fíjese que la palabra original que aparece en el texto también se puede traducir como que alguien tiene la sangre de Jesús como algo común. No necesariamente algo manchado, no necesariamente algo contaminado o algo sucio, sino sencillamente lo tiene como algo común, como algo simple, como algo que no tiene mucho valor. Y cuando una persona comete este error, de verdad arriesga demasiado. Arriesgamos demasiado si no tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, no tenemos un concepto claro de lo que es la sangre de Jesús, el valor de nuestra salvación, lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos tener una conciencia clara constantemente de la obra del Señor en nosotros. Y eso nos debe ayudar a nosotros y nos debe retar y recordar siempre que nosotros debemos vivir para el Señor y debemos vivir de acuerdo a la obra que Él hizo en nosotros y que sigue haciendo en nosotros, y no dar pasos atrás, no coquetear con el enemigo, no coquetear con el pecado, porque eso lo único que hace es demostrar que le estamos restando valor a la sangre de Jesús. Y Dios nos libre, iglesia, Dios nos libre de tomar el sacrificio de Jesús y su sangre como algo común, como algo sin valor. Y yo sé que con esta palabra tal vez alguien dirá, nos está regañando. No, solamente estoy diciéndole, nosotros tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Tenemos que tener conciencia de lo que significa ser salvados por el Señor, ser rescatados por el Señor, haber sido redimidos por el Señor. Lo que costó nuestra salvación, la sangre de Jesús. Así que vea la siguiente diapositiva. Y es una pregunta que yo quiero que nosotros, en respuesta a su obra por mí, yo le pregunto, y me lo pregunto yo también. Esa es una pregunta que debemos hacer personal. En respuesta a su obra por mí, ¿estoy dispuesto a vivir en santidad? Medítelo ahí en su corazón. Muy bien, vamos al siguiente punto ahora sí. ¿Cómo debemos considerar nosotros entonces el valor de la sangre de Jesús? Bueno, debemos hacerlo al reconocer el valor de la sangre de Jesús. Nos da esperanza. Cuando nosotros pensamos en la sangre de Jesús, debemos también encontrar en ella una esperanza viva para nuestra vida. El pasaje que leímos de Primera de Pedro, en la parte final, el versículo 21, termina diciendo: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando nosotros pensamos en la sangre de Jesús, también debemos entender que la sangre de Jesús nos debe dar a nosotros esperanza para la vida futura, esperanza para la vida presente, esperanza para todo lo que nosotros enfrentamos, porque la sangre de Jesús tiene todo el poder y todavía está vigente para hacer esta obra, para perfeccionar la obra que fue empezada en nosotros. La sangre de Jesús nos da a nosotros la esperanza de que ahora nosotros vivimos bajo un mejor pacto. ¿Sabe usted que nosotros hoy vivimos en un pacto donde tenemos bendiciones que la gente de la antigüedad, del Antiguo Testamento, solamente podía soñar con lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo? Nosotros hemos recibido tanta bendición. En este nuevo pacto nosotros hemos sido justificados. No por obras que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros hayamos alcanzado algún beneficio
por nuestros propios medios, sino porque Jesús hizo una obra por nosotros. Ahora nosotros hemos sido declarados justos, justificados. Lo que significa esto es que ahora ya nosotros no tenemos que recibir el castigo que merecíamos. Fuimos declarados inocentes, libres de cargos. Eso es lo que significa. En este nuevo pacto nosotros no tuvimos que pagar, pero hemos sido declarados justos. En este nuevo pacto nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Ese es un regalo maravilloso, es un beneficio extraordinario el poder llamarle a Él Padre, poder acercarnos a su presencia, el poder recibir su bendición. Llamarle Padre es una bendición tan grande para nosotros. Y es un beneficio que nosotros tenemos en este nuevo pacto. Cada uno de nosotros puede llamarle a Él, puede llamarle Padre. Podemos disfrutar de todas las bendiciones de Cristo. Él tomó nuestro lugar y lo hemos escuchado muchas veces. Él tomó nuestro lugar en la cruz, recibiendo el castigo para que nosotros pudiéramos estar también donde Él está, para que pudiéramos estar en su lugar. Y por eso dice la Biblia que ahora nosotros estamos con Cristo en los lugares celestiales. Dígame si no es eso una enorme bendición. Es mucho mejor que tratar de vivir bajo la ley, donde en aquel pacto había que hacer una y otra cosa, una y otra vez, y nunca se iba a alcanzar la perfección. Pero nosotros hoy, en este nuevo pacto que Jesús pagó con su sangre, que selló con su sangre, nosotros tenemos todos los beneficios de Dios. Todos los beneficios del cielo los tenemos por la sangre de Jesús. También nos da esperanza porque cuando Jesús derramó su sangre, dice la Biblia que lo hizo una sola vez y para siempre. Es decir, la sangre de Jesús permanece para siempre. Y nosotros cuando venimos al Señor y le reconocimos, su sangre nos limpió. Por su sangre hemos sido limpiados de todos los pecados. Pero cuando nosotros venimos y por alguna razón, por debilidad, por lo que usted quiera, fallamos. Pero venimos nuevamente al Señor y le pedimos perdón. Dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús todavía sigue vigente para limpiarnos nuevamente. Y nosotros podemos acercarnos cada vez más, al Señor con todo nuestro corazón, con la seguridad de que su sangre nos limpia de todo pecado. Podemos tener esperanza de que Él permanece fiel. Si fuimos comprados con la sangre de Jesús, también podemos tener esperanza porque sabemos que ahora nosotros somos propiedad de Dios. Porque fuimos comprados con precio de sangre, nosotros ahora somos propiedad de Dios. Voy a usar un ejemplo tal vez un poco grotesco, no, espero que nadie se sienta ofendido. Pero ¿conoce usted gente que cuida su carrito, que tiene su carro? Yo conozco personas que de verdad tienen su carro así nítido, así bonito. No pueden escucharle un ruidito al carro por ahí porque ya van al taller. Y van al taller y a veces gastan pero cantidades de dinero, ¿verdad? Porque algo le está fallando al carrito. Escuchó que algo andaba mal con el carrito. No lo dejó tirado en la calle, el carro no se anda quedando. Yo sé que algunos de nosotros somos más descuidados, ¿verdad? Estamos con el ruido ahí. Entonces lo que hacemos es subirle volumen al radio para no oír el ruido nada más y se acabó el problema, ¿eh? Pero hay personas que de verdad cuidan esos carros. Yo conozco gente así. Y van a la venta de repuestos y dice, no llegan a preguntar, mire, ¿cuál es el más económico que tenga? No, preguntan, ¿tiene el original? ¿Conoce gente así usted? Y esos carros los mantienen nítidos, son de mucho valor para aquella persona. Y aquí es donde le digo, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero yo creo que Dios es así con nosotros. Somos propiedad de Él y Él nos quiere bien.
Y él empieza a ver cualquier cosita, un ruidito por ahí, algo que está por ahí que no está bien. Entonces viene Dios y empieza a tomar acción, porque nosotros le pertenecemos a Él. Entonces Él nos quiere bien. Como somos sus hijos, Él quiere que crezcamos. Como somos sus hijos, Él quiere sanarnos. Como somos sus hijos, Él quiere que nos levantemos. Como somos sus hijos, Él quiere que avancemos. Él nos quiere bien. Y la sangre de Jesús, el precio que se pagó por nosotros, nos garantiza que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Por eso yo siempre digo esto, y de verdad creo con todo mi corazón: no hay nada mejor que nuestra vida esté en las manos de Dios. No hay nada mejor que nuestra vida le pertenezca a Dios. No hay nada mejor. Gloria a su nombre. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.